muy grande, tanto en talento como en reconocimiento. Y tres, creo que es una película que está diseñada para divertir, básicamente. Es una novela muy del 2004, clásica, lo llamamos, ¿no? Dora la Celadora. Hace poco tuve a Víctor Mayarino en el canal y me habló muy bien de esta serie que fue algo interesante, referente, no solo en el rol de todo lo que tiene que ver con los guardas de seguridad, pero yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo más importante que experimentaste dirigiéndola? Porque la mayoría de episodios, y también cómo visualizas el rol femenino más en esta producción. Bueno, John, gracias. Me traes, o sea, me llevas al pasado chévere. Mira, en Dora la Celadora como director fueron varios los acontecimientos que tuve. Inicialmente yo estaba en la segunda unidad y Juan Camilo Pinzón estaba en la primera unidad. Juan Camilo Pinzón, pues que es un Ujú. director muy talentoso, es un director creativo, digamos, muy inteligente, muy acertado en sus puestas en escena. Entonces yo estaba como con ese proceso con él, digamos, pero por motivos que ahora no voy a comentar ni me interesa ahora como traer a la memoria, Juan Camilo sale como al mes y medio de la grabación del proyecto y entonces yo asumo la dirección general de Dora la Celadora y pues faltaba yo creo que el 70% de la producción. Entonces ahí digamos que tuvimos dos elementos importantes, uno que tuvo que ver con la estética, de alguna forma visualmente Juan había dejado como un sello muy personal, muy particular además, en cuanto a la realización y entonces a mí un poco me tocó como mediar entre la productora y Juan Camilo, pues digamos, sosteniendo lo que había generado, pero también de parte de la productora acercándome un poco más a lo que ellos necesitaban, eso por un lado, que eso no fue fácil. Por otro lado, digamos, sí, con el elenco estuvo muy bien, trabajar con Víctor, con Charly León en ese momento, con Paola Peña, con Álvaro Bayona, con Hernán Méndez, bueno, en fin, eran grandísimos actores todos en ese momento y todos lo son, obviamente. Eh, pues fue otro reto importante porque verdaderamente fue como el primer proyecto en donde yo asumí como director general, como te digo, pues a raíz de todo lo que pasó. Entonces, pues nada, fue una experiencia maravillosa, con sinsabores, claramente, porque pues no todo es perfecto. Creo que en ese proceso de aprendizaje y de adquirir experiencia como director, pues todo pudo haber pasado. Sin embargo, el elenco conmigo estuvo muy bien, todos fueron muy amables, el Kim Díaz también estaba ahí, ahora lo recuerdo, Ah, todos fueron muy solidarios, colaboradores, y digamos que su trabajo más el del crew, que también fue importante, permitieron que yo lograra sacar adelante este proyecto, pues que en un momento dado tuvo un cisma. Ya después, a nivel de resultados, estuvo chévere, estuvo muy interesante, y como te digo, trabajar con Víctor, pues que es más, hace poco, en el 2021 otra vez trabajé con Víctor en una comedia que hicimos en Bucaramanga que se llama Libre y Ocupado, y lo recordábamos, ya he trabajado con Víctor en otro momento, como en el 2012. Entonces, nada, una experiencia maravillosa porque pues Víctor es un señor actor, un señor director con toda la experiencia de la vida y me dejó muchas enseñanzas. Y con Charik, y en particular, digamos, con la presencia femenina en esa historia, que es la segunda pregunta, eh, pues digamos que en ese momento se estaba tocando un tema muy interesante y era, digamos, como la búsqueda de la mujer de nuevos espectros laborales, en este caso, pues ser una celadora de una empresa, que era un poco lo que hacía ella en ese momento, pues en el personaje, como acercándose a trabajos que han sido como muy señalados para hombres, pues era muy interesante porque empezaba ya, hablamos del 2003 más o menos, ya casi ujú. 20 años, a empezar a abrir ese panorama de que las mujeres obviamente pues, digamos, han salido, digamos, a buscar el trabajo como lo busca el hombre, y eso es muy interesante pues porque le ha permitido también un poco liberarse digamos, un poco del hogar, porque no únicamente hay trabajos para mujeres, hay trabajos para seres humanos, y independiente de qué género sea. Entonces, eso también fue un tema maravilloso. Creo que señaló un caminito muy interesante. Y bueno, en general fue una experiencia muy bonita, la verdad, que pude asumir en ese momento en compañía de Juan Carlos Vázquez, que era el otro director. Bueno, y no solo es una experiencia muy buena. Sí, yo acá tuve a Juan Camilo Pinzón. No mucho tocamos esa novela, pero sí hay un buen
acercamiento, pero también, claro, con Víctor, con todos, y bueno, fue un recuerdo que ahí está, y que muchos recuerdan, los fanáticos y todo, pero ¿sabe cuál otra novela, otra serie que es del 2007 que muchos fanáticos disfrutan? O sea, muchas personas, más que todo las señoras, dicen, ay, Madre Luna, por Dios, eso es maravilloso, o sea, todos aman a Amparo Grisales por ese rol de Alejandra Aguirre, claro, o sea, no solo ella, está también, creo, Gabriel Porra, Michelle Brown, Sirven, todos ellos, pero hay algo, Julie Enríquez. exacto, ahí Arad también estaba, Sí. entonces hay algo interesante por esto, porque no solo va de la mano con tu primera dirección, también algunas veces tuvo a Ramiro Meneses y pues que, bueno, ahí fue una historia muy interesante, pero hay algo que sí te quiero felicitar y es que esa novela retumbó muchísimo y la gente actualmente la están repitiendo por Telemundo, si no estoy mal. Entonces, quisiera preguntarte cómo usted desarrolla ese tema de la nostalgia, ese tema del amor, que hay, bueno, no es un amor como lo conocemos, pero es un amor distintivo. Entonces, ¿qué te hace acordar de estas? Bueno, muchas gracias y además me encanta que me cuentes que está por ahí rodando en Telemundo porque quiero hacer un paréntesis, John, rápidamente, y es que hay un fenómeno muy lindo que está generando las telenovelas y, digamos, la televisión comercial que se está presentando, y es que a raíz del streaming, estos proyectos han vuelto a salir y se han repetido, o sea, y no solamente en streaming, sino también en los canales, por ejemplo, van a estrenar, creo que Mariluna, este melodrama mexicano, porque Ujú. hoy lo estrenan, un proyecto de hace no sé cuántos años. Eso es muy chévere porque lo que está generando es que esos proyectos que eran perecederos a corto tiempo, porque tú pasabas la novela y ya jamás la volvías a ver, ahora la están repitiendo. O sea, y entonces nuevas generaciones las están viendo y eso me parece maravilloso. Pues con respecto a Madre Luna, que compartí dirección justamente con Ramiro Meneses, estuvo muy bien, la verdad estuvo muy bien. Digamos, para mí fue una experiencia maravillosa porque era como el primer proyecto que yo tenía como director uno a cargo, entonces creando el diseño, creando el proyecto, bueno, bajo la tutela de Hugo León Ferrer, que era el productor general en ese momento, o sería el showrunner hoy, por así decirlo. Pues para mí fue grandioso porque pues esa primera experiencia me generó de una manera como la posibilidad de enfrentarse a esa responsabilidad tan grande que era en ese momento hacer una novela con Amparo Grisales, además que hacía tiempo que no trabajaba en la televisión colombiana, entonces fue sumando y nada, pues me sirvió mucho a mí como director, porque me generó de una manera ya una especie de blindaje que es como la primera capa que te genera la responsabilidad. Entonces, por ese lado estuvo muy bien, el elenco actoral maravilloso. Ahora me quedo corto porque también estaba Mónica Dion, estaba una actriz eh, peruana, ya mayor, ella que ya falleció, ahora Mm. Sami Calavish, bueno, ahora olvidó el nombre, pero nada, el elenco estuvo maravilloso y con Amparo, no, con Amparo estuvo muy bien todo, afortunadamente, desde el primer día hicimos una llave de equipo maravillosa, me sentí muy cómodo trabajando con ella, pues porque sí venía con una, digamos, con una fama, pues, de ser una mujer muy difícil, una actriz más que persona, porque persona es maravillosa, digamos, hablo de actriz, de que era un poco difícil de, digamos, de dirigir, por así decirlo, pero nada, conmigo estuvo maravilloso, yo me la pasé muy bien, creamos cosas bellísimas, su personaje, a mí me encantaba su personaje, digamos que el Mariluna un poco es ese eco que queda de ese melodrama de los 80s, un poco 90s, además porque era escrito por Julio Jiménez, que tú sabes que Julio Jiménez pues es un ícono de nuestro, digamos, de nuestra escritura Exacto. nacional, pues en cuanto al melodrama, a la telenovela. Entonces era como un poco cargar toda esta experiencia, pero a la vez también intentando yo desde mi poca experiencia como director y pero mis necesidades narrativas de explorar algunas cosas chéveres de lo visual que me parecen interesantes. Entonces, para, digamos, como equilibrar ese cierto eco digamos, con cosas que ya en ese momento se empezaban a ver en la televisión colombiana de una manera y que era pues una buena realización, trabajar varios planos, como para permitir que la línea de tiempo tenga más capa. Entonces, digamos que
estuvo muy bien. Y ya por último, pues mencionar que es una producción que hizo RTI Televisión, que además tiene una factura impecable desde todos los puntos de vista, desde arte, desde la fotografía, desde la realización, para Telemundo Internacional. O sea que, pues, el hecho que me hayan dejado esa responsabilidad a mí me pareció algo maravilloso que marcó mi vida, y yo creo que hay un antes y un después de Madreluna en mi carrera como director. Hay dos en una, dos preguntas en una y es, primero, increíble sobre ese tema de la catalepsia en la traición. Ese es un tema que la verdad muy poco tenía conocimiento, pero cómo es de pronto manejar una historia que mucha gente muy rara a la vez pueden acontecer. Esa va una de la traición y también sobre Bella Calamidades. O sea, pero yo sé que tú contribuiste en una pequeña parte, pero me fijo más en Niños ricos, pobres padres, que ahí habló de todo esto. O sea, esta historia es bastante interesante porque habla sobre lo que tiene que ver una producción colombo-estadounidense, sin el tema. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo es el tema de la catalepsia en la tradición y cómo es de pronto ya trabajar en algo unificado en ambos países en tus años, en Niños ricos, pobres padres? Bueno, vale, John, pues rápidamente digamos que con la catalepsia de la traición, ahí es importante un poco pensar en la ubicación temporal de la historia. Es una historia que sucede en la época victoriana, pues, digamos, hacia mediados de 1800, siglo XIX. Entonces, digamos que ahí la catalepsia más muchas otras condiciones humanas que están vinculadas a las enfermedades, pues eran verdaderamente un desconcierto total, y la gente pues atribuía más a fenómenos un poco paranormales y metafísicos, las enfermedades. O sea, todos sabemos que fue hasta el siglo XX donde pues esto como que de alguna manera ya adquiere un sentido más claro. Entonces, cualquier tema que tuviera que ver con la muerte, que tuviera que ver con el oscurantismo, que tuviera que ver con, digamos, con esta historia victoriana y un poco gótica también, que es lo que uno puede ver en esta historia a nivel del arte, como del concepto, era válido, y pues jugar como con ese misterio yo creo que fue uno de los principales herramientas y elementos que se tomaron para contar esta historia. Eso digamos que era como importante para mí como director entenderlo en ese momento. O sea, que debía haber cierto claroscuro en la historia, y yo creo que desde ahí se tocó muy interesantemente. Con respecto a Bella Calamidades, otra historia también que ya se había contado antes, con Noria Rodríguez en los 90, que fue un hit en ese momento, Sí. Ujú. y trabajar pues con Dana y con Gustavo Angarita, y no, pues, o sea, impresionante el elenco que tenía esa novela, pues, eh, pues nada, o sea, también fue una experiencia grandiosa. Hay que recalcar que yo llegué a esa novela como hacia la mitad, porque el Ujú. director que estaba, que era Mauricio Cruz, digamos que lo movieron para otro proyecto, entonces yo llegué a mitad de camino, y cuando tú tienes que subirte al tren andando, pues, o sea, o te subes o te subes, pues, si no te quedas. Entonces, bajo esa filosofía, pues yo entré en ese proyecto, me monté en la historia, me monté en el proceso, y bueno, creo que lo sacamos bien. Tengo una anécdota que a mí me gusta mucho, y es que en mi reel hace un tiempo yo ponía un plano que era el plano final de la novela, en donde, digamos, los dos protagonistas quedaban juntos, ¿sí? Y toda la familia los observaba en la hacienda de ellos, y pues, ¿cómo hacer esa imagen? Porque además pensaba yo, esto es un melodrama, pero otra vez es una escena, digamos, que tiene un cierto romanticismo también como incluido. Entonces me inventé a último momento, la verdad, tengo que decirlo, un corazón en flores, ¿sí? Con una flecha que lo atravesaba, y en la mitad los dos personajes, y en la cámara hacía una grúa pues que se levantaba, y nada, digamos que al final quedó muy bien. A mí me gustó mucho cómo quedó, y ese plano lo puse en mi reel. Pero es eso es Bella Calamidad. De alguna forma es una historia como cuando a uno lo pinchan con una espina o una flor, digamos que es una suave pinchazo, pero brota sangre, pues. Eso era un poco Bella Calamidades. Y en Niños Ricos, Pobres Padres, digamos que no, yo participé casi todo el proyecto. 131 episodios, casi la mayoría, todos. Claro, casi todo. Lo que pasa es que justamente ahí yo, de ahí pasé a Bella Calamidades, a mí también me movieron. No, muy lindo era contar una historia sobre jóvenes, eh, además teniendo como referencia, pues todo este movimiento de RBD, esa serie
mexicanas, de adolescentes, entonces era nuestro principal referente, pero no queríamos parecernos obviamente a esto, porque el espíritu no era verdaderamente como en esto, era un ADN diferente, unos libros construidos por Felipe Salamanca, muy interesantes también bajo la producción de Hugo León Ferrer, era un proyecto para Estados Unidos, también para el mundo internacional, entonces nada, digamos que la escogencia de ese combo de muchachos pues estuvo muy interesante, un poco ardua, pero al final creo que logramos tener un elenco actoral muy interesante que además diera como esa edad, ¿no? Como ese último año de colegio, que era un poco lo que manifestaba la historia, Carmen Villalobos, Sebastián, bueno, en fin, Gerald Cid también estaba en el proyecto, eh, Sebastián Eslava, bueno, en fin, ahora ya la memoria no me da para tanto, pero verdaderamente pues fue un proyecto muy bonito en compañía de Rodolfo Hoyos, que es un gran director, pues digamos, creo que hicimos algo muy interesante que además creo que gustó entre el mundo internacional, aquí creo que no sé si aquí la dieron, no estoy muy seguro en Colombia, pero pues nada, era la factura que teníamos que vender para que fuera un proyecto internacional. Eso, todo el grupo de trabajo estuvo maravilloso. Y bueno, pues nada, todos los proyectos siempre te dejan algo y digamos que me dejó de alguna manera como esa sensación de trabajar con gente muy joven y los procesos que uno como director debe tener con ellos al momento pues de conversar en escena. Eso estuvo muy bien para mí. Qué gran experiencia. Antes de hablar sobre el gran bingo en la película, que estoy muy emocionado, hay dos últimas que es referente a todo tu portafolio de director. Está Las Bandidas, que se puede ver por A3 Player. O sea, es una historia muy buena sobre las 13, las tres hermanas. Y también está Perdón, ¿se la puede ver por dónde? A3 Player. Ok, está ahí. Sí, está Es ahí. una. Ok, Visualízalo y era así, porque yo me di cuenta, yo me tomo la tarea de mirar, pero ¿en qué plataforma está? En cambio, está la otra que se llama Dulce Amor, ese sí es muy difícil conseguirse. Algunos episodios, casi puedo decir la mitad está en Dailymotion. Es una plataforma donde usted puede subir, o sí, sea, ahí es donde se consiguen los capítulos perdidos de algunas series, novelas, lo que pueda haber. qué bueno. Eso es sí, bastante importante para aquellas personas que, porque hay muchas personas que de pronto pues alguna vez le preguntarán o me preguntan, John, ¿en dónde se encuentra eso? Entonces, Atlas Playa. Entonces, quisiera Perfecto. preguntarle sobre cómo es poder desarrollar ese tema de, no solo producir ese tema de amor, consideración y tema femenino, cómo ha evolucionado, porque de las tres bandidas, muy diferente y mi dulce amor también. Bueno, bien. Las tres bandidas, una historia maravillosa en Venezuela. Esto se rodó en Venezuela. Era Ajá. un negocio que tenían RTI, Televisa y Radio Caracas Televisión, que en ese momento pues era este canal que habían cerrado ya hacía como 8 años. Entonces esto se rodó en Caracas. En ese momento pues digamos que la mayoría del grupo era venezolano y era de alguna forma dirigido por un director que es Tony Rodríguez, que es un director venezolano muy reconocido, que además hay que decir que Bandidas es el remake de Amazonas, una novela de los 80 en donde él hizo un personaje además. Entonces, y el grupo de colombianos, éramos como 4 o 5 personas que hacíamos parte del club colombianos, nosotros estábamos como un poco ahí como trabajando en la segunda unidad y ellos, porque además Bandidas es una historia muy venezolana, contada en los llanos venezolanos, imagínense, o sea, una cosa que para ellos lo llevan en la sangre además. Entonces, nada, el elenco también venezolano, solamente el protagonista era mexicano, ¿sí? Bueno, y la prota también era colombiana, que era, o que es Ana Lucía Domínguez, era la protagonista femenina, el protagonista masculino era mexicano, y todo el reparto, que era muy grande, era venezolanos. Descubrí unos actores venezolanos maravillosos, me encantó cómo trabajan en Venezuela. Tienen una historia de fotografía, además en cine, que en ese momento, pues, o sea, lo hacía despuntar en Latinoamérica con sus películas. No sé en realidad cómo están ahorita, pero en ese momento para mí descubrir este movimiento venezolano, esa gente del cine que de alguna manera estaba entrando en la televisión, pues nada, estuvo muy interesante. Y pues ya también algo parecido a lo de Juan Camilo, también Tony
se retira muy prontamente porque se va a dirigir un canal desde la parte creativa, entonces quedo yo al comando del proyecto, también fue casi el 80% del proyecto, y pues nada, terminarlo pues con creces. Caracas es una ciudad bellísima, en realidad fue una experiencia muy grata, la verdad, y como te digo, lo más importante es que conocí una serie de actores y de gente venezolana del medio que la verdad muy profesional, o sea, me sentí muy bien respaldado por ellos. Eh, bueno, cuando se va Tony, llega Luis Manso, que es este director también venezolano maravilloso, pues Lucho, que lo aprecio y respeto mucho. También a Tony, también lo aprecio y lo respeto mucho. Mucho. Y ahí terminamos, digamos, el proyecto. Hablamos de 2012, 2013. Y luego, bueno, hasta ahí la pregunta, ¿cierto? Porque ya después viene Dulce Amor, que comparto dirección con mi gran amigo que es Juan Carlos Vázquez, al cual aprecio muchísimo porque digamos que en la dirección empezamos juntos, ella era fotógrafo desde antes, pero en la dirección cuando él hace el tránsito de fotógrafo-director empezamos juntos, y somos muy amigos, hemos trabajado muchas veces, hemos compartido proyectos, él ha sido productor, yo he sido director de sus proyectos, nada, es una experiencia también maravillosa, era un proyecto muy lindo porque a mí me tocó un segmento, digamos, de la historia que eran como la clase popular y el protagonista que es Andrés Sandoval, era piloto de carreras, entonces a mí me tocaba grabar esas escenas en el autódromo de Tocancipá aquí en Bogotá, de los carros pues en plena carrera automovilística. Nada, me la gocé mucho, la verdad estuvo muy linda la experiencia. Un dato importante, dato curioso para tocar el tema de El Gran Bingo, es que hay una curiosidad, es que cuando Mi Dulce Amor se dio como a conocer más, es cuando varias personas, varias familias tenían ese mismo apellido, de pronto para algún trabajo, por ejemplo, más que todo a las Toledo. O sea, cuando siempre hablaban sobre Toledo, si hay hermanos o si hay alguien ahí, mira, las hermanas Toledo de tal novela. Entonces ya la gente podía asimilar a todo ese Eh, pensamiento. En las bandillas, sí, están a tres players de disfrutar. Yo me vi algunos capítulos, pero no tengo a tres players, pero sí me compartieron para ver algún episodio. Súper bueno. Ahí yo le Buenísimo, compartí por el WhatsApp todo. vale, buenísimo, por favor, y digamos que invito a que vean esas historias. Hay una historia que no sé si vas a tocar, que me gustaría a mí en lo personal tocar brevemente, y es una historia que yo hago en México en el 2015, un producto llamado Maldita Tentación, que Maldita era un tentación, remake, claro. sí, que era un remake de... Ya de gallegos que la Sí, claro, participa. exacto, con Ari Gallegos, que además es un gran actor, Ari Gallegos, y es escrita por Mauricio Navas y Mauricio Miranda, que como te digo, si no estoy mal, se llamó, bueno, ahora olvidé el nombre, Deja Vu, creo que era el nombre, pero bueno, era una historia colombiana contada en los 2000 y vamos a hacerla en México con RCN Televisión y todo el crew era mexicano, todo el elenco era mexicano, conocí actores maravillosos como Itza Salas, que ya después hace esta serie con Telemundo hace poco que es muy famosa, eh, Ari Gallegos, que, wow, que tremendo actor, Mónica Jiménez también, Valentino Lanús, que era el protagonista. Nada, yo creo que también hay como un antes y un después en mi carrera como director, era un único director, en ese momento pues estaba yo al frente del proyecto, me acompañó de Colombia Javier Istizábal, que era, digamos, como director asistente, y pues, nada, es un proyecto que yo en lo personal quiero muchísimo, que me enorgullece muchísimo porque quedó muy interesante. Creo que contó con un poco de mala suerte porque era un proyecto que era para Fox, una de esas canales de Fox en Estados RCN. Unidos. Sí, pero era RCN realizado por Teleméxico para un México. canal de Fox, que en ese momento no me acuerdo el nombre, Fox Internacional, una vaina así, y ese canal se acabó. Entonces, el producto quedó a la deriva, total, total. Durante muchos años, creo que ya RCN Telenovelas lo pasó, pero es un proyecto de los cuales yo me siento muy orgulloso. Claro, y la gente para que quiera verlo, ahí sí yo le puedo ser sincero, está en YouTube, disponible la mayoría de todos los episodios, está en YouTube. Ok, vale, Entonces, buenísimo. eso es buenísimo para que la gente vea. Bueno, ahora sí, El Gran Bingo, la película, ay Dios mío. Mira, la vez, este domingo que pasó, yo reuní mayoría de gente, gente fue, disfrutó la película, excelente, o sea, todos le parecieron algo innovador.
referente en el tema no solo de los planos, porque hay muchos planos que uno dice, wow, para cualquier cineasta uno aprende, pero la historia atrapa de principio a fin. Pero hay algo que sí te soy sincero, qué papelazo se hace Víctor Hugo Cabrera. Quisiera tenerlo en el canal para decirle, señorón, claro, María Cecilia Botero, Lina Castrillón, o sea, todos estuvieron perfectísimos. Pero es que hay algo interesante en esto, es que cómo va evolucionando el tema de los cambios de giro, esos cambios de giro que jamás uno esperaba en las películas. Me quedé, o sea, o sea, yo pensé que era una forma así y resultó siendo otra. Entonces, para usted, ¿cómo ha sido el poder volver a retomar? Porque esto es del cine clásico, bastante bueno poder remixar los puntos de giro a través de esta película que para muchos hay comentarios por Facebook, Instagram, que eran distintos, diferentes. Entonces, te felicito por eso. Pero, perdón, una buena pregunta. ¿Qué comentarios has leído en Facebook y en Instagram? La gente, Pues la poquita gente que ha comentado es que le pareció algo diferente, algo ok, fresca. Los personajes fueron totalmente, o sea, diferentes a lo que ellos ok, siempre acostumbraban realizar. O sea, los sacaste de la botella, dicen. ok. Ahí. Bueno, ya entendí un poco. Vale, bueno, pues primero, John, agradecerte la invitación a tu programa porque digamos que este encuentro, la excusa es el gran bingo. Agradezco mucho, digamos, esta entrevista porque además me sirve como difusión para el proyecto. Todos sabemos que, no, todos sabemos, no sé si todos sepan, pero el cine colombiano de una manera el espectador, como me decía el productor, la gente llega al teatro y ve tres póster y cuando ve la película colombiana de inmediato le dice no, por ser colombiana. O sea, entonces nos sirve mucho estos espacios porque son ventanas que nos ayudan a difundir la película. Gracias por esto, por esta invitación. Bueno, digamos que hay muchos temas, pero quizás el primero y más importante es aclarar que el guión lo escribe Miguel Ángel Vaquero, ¿sí? Mm. Miguel Ángel Vaquero, pues es el escritor de Chipo Fortuna, digamos que trabajó con RCN mucho tiempo, es un gran escritor además, y cuando yo le propongo a él la idea de hacer una historia sobre la suerte, eh, Miguel lo que hace es de alguna forma sentarse y escribir su propuesta. Además, como él me dice varias veces, me ha dicho que él estaba muy ocupado en ese momento y tardó un tiempito en escribir el guión, pero cuando ya se sentó a escribirlo, lo sacó en 8 días, digamos que, y hasta menos, creo yo. Y él me dice que él la escribió de una forma, fue muy intuitivo todo, no estuvo tan pensado como, digamos, estuvo pensado, pero no de esos proyectos que se articulan, pues, y se hacen cronogramas, no, esto salió de la mente frente al computador de Miguel. Entonces, los tiempos, digamos, esto tan ecléptico en los tiempos, por así decirlo, yo creo que es una de las digamos, de las virtudes que tiene la película, porque de una forma o tú te atrapas con la historia, o te atrapas con la comedia, por así decirlo, o te atrapa justamente, digamos, es porque no es novedoso, pues obviamente, pero digamos, esta experiencia con el tiempo, porque como hablábamos con Miguel y él me lo decía, es que en la película hay flashback del flashback, o sea, Ujú. es cada vez como buscando los personajes y un poco como buscando la historia y la necesidad era buscarla desde adentrarse en alguno de los aspectos de la historia y justamente pues fue el tiempo. El tiempo juega un papel muy importante en la historia y es un personaje que quizás no ha sido tan, o yo digamos que no lo he valorado tanto, pero creo que es un personaje que es muy válido y que justamente hace que la estructura de la película de alguna forma sea muy interesante. Los comentarios que yo he leído acerca de la estructura, la gente como que, wow, o sea, porque obviamente esto se ha hecho, digamos, toda la vida, pues en el cine, pero poder, digamos, jugar con esto en una película colombiana no es tan común, no es que no exista, pero no es tan común, y jugar tan arriesgadamente como jugamos con el tiempo. En el momento, he de confesar que en el montaje tenía un poco yo de preocupación ahí como intuitiva de si la gente lo va a entender y le preguntaba yo al editor, me decía, perfecto, es clarísimo, pero yo tenía cierta duda si digamos, esto iba a ser algo que confundiera al espectador, pero no. Y al contrario, se volvió justamente como una de las virtudes de la historia. Y no solo eso, agradecimientos también
por la oportunidad, a Laura Fernández, que es una de las productoras, y a Álvaro Gutiérrez, pero Laura Fernández siempre, un ángel, como siempre. Pero hay algo que sí te felicito y es todo ese tema del Gran Bingo, excelente, o sea, todo el cast se lució, la dirección perfecta, y no diga, ay, John por la entrevista, no, fue diferente. Yo que siempre Gracias, soy gracias. crítico en esta parte, Yo sé. siempre soy sincero en esto. Este es tu espacio, tus redes sociales. Un saludo para Colombia, pues Latinoamérica, y invita a la gente nuevamente para que disfruten del Gran Bingo. Bueno, no, pues honor que me haces con lo que me dices. John, yo de una forma quiero como tocar esto por dos lados, digamos la invitación. La primera, obviamente, es decirle a la gente que vean el Gran Bingo, que los invito a que vean el Gran Bingo porque es una película, digamos que tardamos muchísimo en hacer, por algo sería, pero que todo el tiempo trabajamos y siempre soñamos con hacer una película, un grupo de soñadores que para quienes, por no decir todos, era su primer película, aunque pues venían precedidos por una historia en el audiovisual, y la hicimos, yo creo que un poco desde la tenacidad, un poco desde la terquedad de hagamos la película, porque ya llevamos varios años tratando de hacerla y era como que no pasaba nada, pero en un momento todo se desarrolló, lo hicimos y dijimos, no, esta es la oportunidad, no la podemos perder. Y yo creo que cada uno desde su trabajo y desde su experiencia aportó lo mejor. Y te hablo ya del crew en general, hablo por ejemplo de la directora de arte, Cleria Lévaro, que es una directora de arte venezolana. Esa señora hizo maravillas con el presupuesto, pues que no es que fuera poco, pero claramente el bingo exigía un presupuesto más alto y ella lo que hizo, a mí me dejó sin palabras, pues el elenco de actores es algo que nos sobrepasó a nosotros cuando nos dimos cuenta teníamos un casting que yo creo que era o es un casting que puede hacer parte de un proyecto audiovisual de los canales privados en Colombia tranquilamente, una cosa que es muy grande, tanto en talento como en reconocimiento. Y tres, creo que es una película que está diseñada para divertir básicamente, o sea, esa hora y media que vas a pasar en el teatro, yo puedo asegurar que a muchos, a casi todos, pues porque faltará quien no, de pronto no se conecta, eso es muy normal, pero los va a entretener y los va a divertir, los va a hacer como olvidarse un poco de la realidad que han dejado ahí en la puerta del cine o cuando la vean en plataformas se van a poder concentrar en la peli porque la película tiene esa, digamos, tiene esa facilidad y es que atrapa a los espectadores y esto, vuelvo e insisto, hace parte de su ADN. Esa es mi invitación para que vean la película. Y la segunda, que es un poco más cruda, pero es recordarles desafortunadamente que a la gente que la mayoría de películas del cine colombiano, la mayoría, y esto no es culpa de nadie, pues verdaderamente, tampoco de los exhibidores ni los distribuidores, es un poco culpa de la demanda, pues si no las apoyamos y viéndolas, pues esto claramente no va a reflejar cifras atractivas para los distribuidores y los exhibidores, y los entiendo perfectamente, y vuelvo, insisto, si hay que ir a cine, hay que ver películas colombianas, en este caso tenemos esta película del Gran Bingo ahí en cartelera en varias salas del país, hay que buscar en la cartelera de cada ciudad, pero hay que ir pronto. Esto se está grabando hoy 7 de febrero del 2023, pues intentar ir antes del jueves, es decir, del 8, del 9, para que por lo menos la película subsista una semana más en carteleras. Eso ya es como la otra invitación que ya la expando a todos los cineastas colombianos que nos enfrentamos a esta realidad, pues si es que si no marca y pues, claramente así es la vida, pues la sacan de carteleras. Entonces, créame que van a ir, van a hacer ese apoyo al cine colombiano, pero además estoy seguro, de verdad, que se van a encontrar con una buena película que quizás no es la mejor del mundo, no, quizás no, seguro no es la mejor que se ha hecho en la historia, ni siquiera del cine colombiano, pero está hecha para que la gente se entretenga y la pase bien y como hemos dicho, o yo he dicho con frecuencia, es una película para que esa crispeta sepa rico. Entonces ahí dejo la invitación abierta para que asistan y asistan ya. Sí, bueno, Instagram es Santibar, la I es con la I griega, la de yuca, Santibar, pues es como el que más, digamos, la red que más muevo, y Face, pues es Santiago Vargas Henao, y Instagram es Santi Vargas Director. Ahí estoy. No tengo TikTok, o sí lo tengo, pero soy más espectador. Ajá. Santiago, muchas gracias por la oportunidad. Un honor que me das que estás en el canal y bienvenido siempre. Vale, yo no, a ti gracias nuevamente por la invitación y
Y bueno, pues nada, gracias por esto que haces por el cine y haces por el audiovisual, porque también eres conocedor de la televisión. Es esto que haces, yo creo que lo que haces es reconocer la industria y estoy muy agradecido por eso. A usted. Que sea mucho éxito y vamos con el gran bingo, así que a ganar. Hasta Vale, luego. gracias. Hasta Chao. luego, bye, chao.